Si tienes una tienda online o estás pensando crear una tienda online en España, entonces este vídeo te interesa. Hace un par de semanas y a modo introductorio hablábamos de la normativa que toda persona debe cumplir si quiere vender en Internet y por tanto hacer comercio electrónico. Tras esa introducción analizábamos la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. Esta ley, conocida con las siglas LSSI, regula las obligaciones, responsabilidades, infracciones y sanciones de todas las personas que tienen una página web con fines comerciales. Pero aquí en España, para poder vender a través de una tienda online, además de la LSSI, también debes cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos y en este vídeo la analizamos. La finalidad de esta ley es garantizar y proteger el tratamiento de los datos personales, pero también garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas físicas, especialmente el derecho al honor, a la intimidad y a la privacidad personal y familiar. El incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos conlleva la imposición de importantes multas, tal y como ocurre con el incumplimiento de la LSSI. Esto que digo parece bastante obvio, sin embargo, la realidad es que existen muchas tiendas online en España fuera de la legalidad, es decir, que están vendiendo sus productos o servicios sin cumplir con la normativa aplicable y especialmente con la Ley Orgánica de Protección de Datos. Las obligaciones básicas que la Ley Orgánica de Protección de Datos os impone son las siguientes. Primera obligación como propietario de una tienda online es proteger los datos personales de vuestros clientes. ¿Cómo? Guardando esos datos personales en un fichero automatizado, electrónico o en formato papel. Pero tanto si el fichero es automatizado o no, ese fichero lo debéis inscribir en el Registro de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente para decidir la inscripción positiva o no de esos ficheros. Lo que tiene en cuenta es si cumple con los requisitos que marca la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si la Agencia Española de Protección de Datos considera que vuestros ficheros cumplen con la Ley Orgánica de Protección de Datos, entonces procederá a la inscripción de esos ficheros en el registro y os entregará un número de inscripción. Ojo, porque la Ley Orgánica de Protección de Datos en su artículo 44.2c considera que no solicitar la inscripción en el registro de los ficheros que contienen los datos personales de vuestros clientes constituye una infracción leve, sancionable por la agencia con una multa que puede rondar de los 600 euros hasta los 60.000 euros. Y el artículo 44.3k de la Ley Orgánica de Protección de Datos considera infracción grave no inscribir en el registro el fichero de datos de carácter personal cuando lo haya requerido el director de la Agencia Española de Protección de Datos. Y esta infracción grave es sancionable con multa de 60.000 euros hasta los 300.000 euros. Ya veis que incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos no es ninguna broma y no se trata solo de tener en vuestra página web un apartado específico de política de privacidad o protección de datos. Va más allá, existen unas obligaciones que debéis conocer. Está la obligación de inscribir vuestro fichero en el registro, pero existen otras obligaciones. Otra obligación que nos impone la Ley Orgánica de Protección de Datos es que cada vez que vayamos a recoger datos de carácter personal, informemos a la persona que nos está facilitando sus datos personales de una serie de aspectos básicos. Por ejemplo, debéis informar que esos datos personales serán almacenados en un fichero. Debéis informar para qué, con qué objetivo, con qué finalidad se almacenan esos datos personales. También debéis informar si esos datos personales van a ser cedidos a un tercero y también debéis facilitar a esa persona que cede sus datos personales de la posibilidad de cancelar, rectificar, actualizar sus datos personales. Ese deber de información se traduce en las famosas políticas de privacidad que nos encontramos en todas las páginas web al final de todo y que casi nadie se lee, pero que son obligatorias por mandato de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Es muy importante cumplir con este deber de información porque lo que significa es que la obtención y el almacenamiento de esos datos personales se hace con el consentimiento de ese tercero. Una vez hemos obtenido el consentimiento de ese tercero para
debe estar inscrito en el registro de protección de datos por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. El siguiente paso, la siguiente obligación que la Ley Orgánica de Protección de Datos nos impone es la de proteger los datos que se contienen en esos ficheros. La idea es preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de esos datos. ¿Cómo se puede proteger esos datos? Pues a través de un documento de seguridad, nombrar por ejemplo a un responsable de seguridad, concienciar y formar al personal encargado de gestionar esos datos personales, etcétera, etcétera. Estas son las obligaciones principales que la Ley Orgánica de Protección de Datos impone a todas las personas que quieran tener una tienda online o que tengan una tienda online en España. La Agencia Española de Protección de Datos en su página web facilita una herramienta para evaluar el grado de cumplimiento de vuestra página web, tienda online, respecto a la Ley Orgánica de Protección de Datos. En la descripción de este vídeo os facilito este link para que vosotros mismos podáis evaluar vuestro grado de cumplimiento respecto de esta ley. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os sirva y que tengáis una visión general sobre las obligaciones principales que la Ley Orgánica de Protección de Datos os impone. Si tenéis cualquier duda o pregunta lo podéis hacer debajo de este vídeo o bien enviándome un mail a info@donalcala.com. Nos vemos en el próximo vídeo.